Buenas tardes a todas y a todos, sean bienvenidos. Justamente una clase más. En el día de hoy vamos a estar profundizando y vamos a estar desarrollando el tema de la figura de las cadenas productivas de valor, también llamadas cadenas globales de valor, que es una temática importante para seguir profundizando en las relaciones internacionales económicas. ¿Sí? Recordemos que desde las anteriores clases ya venimos desarrollando esta subrama, por decirlo de alguna manera, y justamente lo vemos siempre en relación con las relaciones internacionales, la comunidad internacional, la gobernanza global. Es desde esa mirada donde vamos a poner el foco. A modo de introducción, a modo de retomar algunos elementos que son importantes, que son clave en esta cuestión, recordemos justamente que estamos en la temática, en la subrama de las relaciones internacionales económicas, y corresponde recordar además dentro de la misma que ya fuimos desarrollando varias dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, el comercio internacional, en el cual hablamos de ese intercambio de bienes y servicios. También estuvimos viendo la figura del transporte internacional, las rutas comerciales, los medios de transporte, los sistemas multimodales. Después, justamente para coordinar ambos puntos de esa cadena o ambos puntos de esos elementos, de esas dimensiones, la logística internacional, la operativa, la organización, los procesos que llevan justamente a la eficacia, la eficiencia, las mejoras en los tiempos, la optimización. Y también en las clases pasadas justamente vimos la figura de las inversiones, los flujos de capitales, la arquitectura financiera y dinámicas en materia de inversión extranjera, directa, indirecta, sistema de filiales, alianzas estratégicas, entre otros. Ante toda este paraguas, ante toda esta temática con muchas aristas y muchas dinámicas, justamente vamos a abordar una que en buena medida está interrelacionada con todas, por supuesto, pero particularmente impacta mucho en el comercio. Está muy vinculada al comercio porque el comercio realmente se ha reconfigurado, reposicionado y redimensionado de una forma global en esa perspectiva que hablábamos antes de globalización, en otras clases de globalización económica, en virtud justamente de la capacidad de la gestión de las cadenas globales de valor. Esos procesos para incluir, para poner mayor, aumentar el valor de los productos. Por supuesto, desde las dinámicas industriales, factoriales y también los modelos fabriles. Aunque hoy en día ya no solo se queda en ese esquema, sino vamos a ver que justamente es mucho más amplio. Pero la visión más simple o la visión por lo menos más a la mano que podemos tener para empezar con el tema, para empezar a comprenderlo, es la figura de lo tangible, ¿sí? En vez de estar hablando de flujos de capitales o de bonos o de en vez de irnos mucho hacia la figura de los servicios, quedémonos en lo tangible. Pensemos en un auto, pensemos en un celular, y es ese proceso que va a llevar desde el cero de cada una de las materias primas hasta el producto final que se le vende al consumidor final. Eso vamos a entenderlo, vamos a desarrollarlo y justamente va a hablar de esas figuras de las cadenas, ya no solo cadenas productivas, sino cadenas productivas de valor, que le van a agregar valor y cadenas globales de valor. En este sentido, es muy importante ver cómo esos bienes, esas materias primas, son un elemento clave en la producción, en la industrialización. Es fundamentalmente un elemento que sirve para aportar valor. Y de ahí que es uno de los elementos troncales que le da cuerpo a la figura del comercio. El transporte, como ya lo vimos, es sumamente importante. Permitió que el comercio se expandiera, pero la figura de las cadenas de valor ha sido clave justamente en relación a la oferta. Ahora lo vamos a ver. Las cadenas productivas de valor lo podemos definir, lo podemos entender como el conjunto de redes internacionales que integran las diferentes etapas en la producción de un bien o de un servicio.
desde la investigación, la innovación, el desarrollo, pasando por la fabricación, la distribución, el control de calidad y por supuesto llegando hasta la comercialización, es decir, desde el cero, por decirlo de alguna manera, hasta que llega al consumidor final. Desde que tengo el conjunto de materias primas o incluso previo, la extracción de materias primas en cuestión de suministro o de distintos proveedores, hasta que llego a tener el bien final, ¿sí? Para la venta final, ya para el consumo. En ese sentido, la forma en que un producto va a ir variando nos muestra también cómo se le va a ir agregando el valor, cómo se va a ir modificando esa cadena productiva. En este sentido, les traigo el ejemplo del litio. Lo escuchamos mucho, lo escuchamos todo el tiempo, la figura del litio. Por ejemplo, el litio pasa de ser un insumo, que a veces está en rocas, en sedimentos, se encuentran diferentes minerales o en diferentes metales, y lleva justamente a la figura de que desde ahí se extrae la materia prima, esa materia se extrae en bruto, después se le va a extraer el litio para poder utilizarlo, después se van a elaborar componentes, va a ir variando. ¿Qué tipo de componentes? Baterías, por ejemplo. Buena parte de las baterías que utilizamos hoy en día, capaces de volverse a recargar, etcétera, son de litio. Entonces, en ese sentido, ese primer momento, que puede ser, por ejemplo, supongamos que es en un yacimiento en Chile, después viajó para poder ser elaborados y incorporado a un componente. Ese componente además también viajó, también se movió para integrar una batería. Esa batería también viajó justamente para formar parte de un producto final. En este caso, por ejemplo, les pongo la figura de esa roca inicial que llega y se convierte en un iPhone. ¿Sí? Es la batería del último iPhone de Apple, por ejemplo. Entonces, vemos cómo hay una cadena, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y en ese mismo hay diferentes procesos. Por eso es una red, son distintas redes, distintos procesos, procesos de extracción, procesos de elaboración de componentes, después procesos de ensamblado, en la industria automotriz hablamos de autopartes, en otras industrias hablamos de otros procesos. Pero la idea es que justamente los elementos de la producción ya no tienen que ser en una única fábrica y no tienen que ser en una única línea. Ya no es el formato antiguo del Fordismo, por ejemplo, donde iba mucho más lineal. Aquí es mucho más complejo, es mucho más como una tela de araña, podríamos pensar, o como un entramado y muestra justamente la complejidad y la diversificación que se ha ido dando en las distintas cadenas productivas. De ahí que es importante entender y desentrañar cómo estas distintas redes y estos distintos procesos nos llevan a ver y nos permiten ver, de ahí la importancia de analizar, de conocer estos temas, los entretelones del agregado del valor a los bienes. ¿Por qué un bien vale más, vale menos? Se va configurando en la oferta, en la demanda, en las dinámicas de los mercados globales, etcétera. Justamente por todo esto es que la configuración de la oferta, tanto en productos como en precios, va a verse ampliamente impactada en relación a las cadenas de valor, ¿sí? A las cadenas globales. Y por ende condiciona y va a ser clave en el alcance, en el impacto, en la eficiencia, en el desarrollo de los mercados. Por supuesto, en el crecimiento económico. Y esto claramente deriva en lo que ya hemos venido viendo, la política exterior, el comercio exterior, el cómo se proyecta un Estado de cara a los demás, de cara al exterior, y cómo esa dinámica también impacta en la dinámica de entre Estados, ¿sí? El plano de las relaciones internacionales. De ahí que las cadenas de valor terminan teniendo un fenómeno muy importante, una impronta muy importante, justamente en el desarrollo de esos vínculos entre sujetos relevantes de las relaciones internacionales. Justamente en este sentido, me interesa que tengan el concepto, como les decía, ese conjunto de redes, de procesos que se integran a las distintas etapas productivas. Se caracterizan por presentar un escenario de fragmentación. Recuerden esta palabra, es muy importante, fragmentación y dispersión geográfica. ¿Por qué? El mismo ejemplo del iPhone que les acabo de poner, si lo hubiéramos hecho hace 60 años, 100 años,
habría sido todo en la misma línea, no habría viajado, como les decía yo en el ejemplo, ¿sí? Es decir, si se fabricaba en Chile, bueno, se sacaba en Chile, se producía en una fábrica en Chile y el producto final se realizaba y se vendía en Chile. En la diversificación de que hoy en día se importa, se exporta, los bienes se colocan en cualquier lugar del mundo, también las materias primas y las mercaderías viajan a cualquier lugar del mundo. Las dinámicas en materia de alcance global para el transporte, para las comunicaciones y para los negocios internacionales justamente han permitido una fragmentación y una dispersión geográfica, sobre todo en la búsqueda de ventajas relativas. Si la mano de obra es más barata en un lugar, si en cierto lugar hay mucha cantidad de cierta materia prima, si en tal otra región hay ciertos beneficios fiscales, en otra región hay otros beneficios, por ejemplo, meteorológicos o climáticos para la producción agrícola. Es decir, la deslocalización o fragmentación y dispersión geográfica. Ya la producción no se da en una sola línea, en un solo país o en una sola localidad, sino que justamente los distintos procesos se van a ir deslocalizando. Y en este sentido, eh, si bien a todos nos sonará, porque ya lleva bastantes décadas este proceso, justamente es una característica que es importante porque en cierta medida se entiende que estamos en una posible etapa de transición, es decir, que ese modelo de fragmentación global de amplio espectro, podríamos decir, es decir, en casi todas las industrias, en buena parte de los sectores, está viendo en estos momentos una serie de actitudes, una serie de políticas y una serie de tendencias a nivel global que irían en contra de la fragmentación. Ahora lo vamos a ver en las tendencias, pero es importante que si bien definimos el escenario como de fragmentación geográfica, no significa que es hacia dónde vamos. Eso es posible que cambie y justamente lleva a la actualidad de este tema, ¿sí? Este fenómeno justamente viene dado desde hace varias décadas y claramente se permite por los avances logísticos, la comunicación, la tecnología. En otras épocas hubiera sido imposible. También las capacidades de transporte. De esta forma, justamente la producción, por ejemplo, un iPhone, vuelvo al mismo ejemplo para que quede claro. Como decíamos, los componentes, ¿dónde se pueden fabricar? Bueno, los componentes de un iPhone, que son componentes de electrónicos, algunos de ellos avanzados, con cierta tecnología, lo vamos a tener fabricados en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán. Pero, ¿dónde se va a ensamblar? ¿Dónde se van a montar todas las partes para ya tener el producto? Se van a ensamblar probablemente en uno de los lugares donde se suelen ensamblar, es China. Entonces, las partes se fabricaron en un lugar, el ensamblado del producto se hizo en otro, pero ¿dónde se va a vender, por decirlo de alguna manera? ¿Ya el producto en sí o se va a promocionar el producto? ¿Dónde va a estar el diseño? ¿Dónde va a estar el marketing? Elementos que son, que rodean y en realidad agregan mucho valor hoy en día al producto tangible, al producto físico. Se va a dar, por ejemplo, en Estados Unidos, en la figura de iPhone, ¿no? De un Apple. Justamente muestra cómo las cadenas globales de valor vienen transformando la economía mundial. Y justamente, esto no solo se queda en lo económico, recuerden lo que siempre comento, no solo estamos hablando, o no solo podemos desvincular lo económico. No podemos decir, no, hasta aquí va lo económico, hasta aquí va lo político, hasta aquí va lo jurídico, no. En la realidad la dinámica de cómo suceden los fenómenos en la realidad, en la vida diaria y en los fenómenos de la comunidad internacional, no podemos distinguir solo lo económico de solo lo social o de solo lo político. Entonces, en esa misma imbricación que hay de todas las dimensiones o de todos los ámbitos que podríamos llamar, justamente es importante entender qué tanto nivel de impacto, de alcance o de efecto tiene, por ejemplo, las cadenas globales de valor en otras áreas, como puede ser áreas políticas, como la diplomacia, o en el desarrollo de las relaciones entre países, también en el desarrollo de políticas internas, que después se vuelven externas, como es la política exterior.
También, por supuesto, va a impactar ¿dónde? Va a impactar en las alianzas, en los niveles geoestratégicos de las regiones. Y por supuesto, hay otro elemento clave donde va a impactar. Es el desarrollo económico y por ende, el desarrollo económico suele venir de la mano de ¿qué? De la regulación. Por ende, también va a impactar en el ámbito jurídico. Y la capacidad de acceder al mercado, de haber más bienes en el mercado, de bajar los precios, de mejorar la calidad, por supuesto, también impacta en la calidad de vida de las personas. Por ende, también tiene una esfera social. Toda esta dinámica de cómo los distintos procesos de las cadenas globales de valor van justamente a impactar en muchos más temas de simplemente lo económico. No lo podemos reducir solamente a lo cuantitativo, por decirlo de alguna manera, o a los números. En este sentido, las potencias, lo vemos en las distintas potencias regionales, en los estados de mayor nivel de gravitación, esos estados que tienen un nivel alto de influencia sobre otros, van a justamente relacionarse con controlar, con potenciar su poder económico, especialmente en lo que se llaman los sectores estratégicos, en la tecnología, en la energía, en la industria armamentística, en los productos farmacéuticos, en la biotecnología, etc. Es decir, justamente estos sectores van a tener mayor importancia y no es lo mismo que nuestras cadenas de valor estén potenciadas u optimizadas para ciertos sectores que para otros. De ahí la gran diferencia y que muchas veces se da, si bien es una clasificación un poco más antigua, hoy en día está más ayornada, digamos, que es la figura de los países en vías de desarrollo. Eran principalmente de los sectores primarios, eran productores rurales, ganaderos o de los sectores de materias primas, mientras que los países ya desarrollados, que no en vías de desarrollo, justamente eran lo que se llamaban países manufactureros. Claramente nunca va a valer lo mismo un kilo de lana que la lana que pongo dentro de un Mercedes. Por ejemplo, supongamos, para forrar los asientos. Para forrar, no, para rellenar los asientos. Esa misma lana, el mismo peso de un kilo de lana frente a el valor de un Mercedes ya realizado, el auto, va a ser muy diferente. Por ende, lo que podía cobrar, supongamos, Argentina por kilo de lana a nivel internacional, difería muchísimo del valor que tenía el Mercedes. Por supuesto, hay una tecnología, hay otros elementos, hay otra construcción y hay otra cadena productiva muy diferente. Pero siempre ha sido clave muchas veces para medir el nivel de acceso y el nivel de participación en la economía internacional, justamente en base a los sectores económicos que caracterizan las economías de los distintos países. De ahí que las potencias han tratado justamente, cuando digo potencias, también me refiero a potencias regionales y también países de alto nivel de gravitación, justamente se han centrado en tener un amplio nivel de control de los sectores estratégicos. Esto va a llevar también a cerrar las cadenas globales de valor o tratar de controlarlas para que no sean de acceso de todas las naciones o de todos los países. No nos olvidemos justamente que la comunidad internacional se caracteriza por un alto nivel de interdependencia y de interconexión. Las cadenas globales de valor son el claro ejemplo de esto. Cuando a veces caracterizamos la comunidad internacional diciendo que es multipolar, multiactoral, interconectada, interdependiente, que no puede haber un país totalmente aislado, totalmente desvinculado del resto, el fenómeno de la autarquía ya no se puede dar, justamente nos permite, nos evidencia esa interconexión y esa interdependencia. Si mañana, por ejemplo, supongamos, hubiera un default, hubiera una incapacidad de pago, hubiera un apartamiento de los mercados globales por parte de, pongamos un ejemplo, de Italia, eso impactaría en todo el bloque europeo, quieran o no quieran, y probablemente en todos los aliados o en todos los asociados con Italia, y lo mismo sucedería si incluso regiones que consideramos apartadas. Supongamos que Australia no tiene amplios vínculos, no tiene no es un comprador o un vendedor clave de Italia. A pesar de eso, también le llegaría el impacto. ¿Por qué? Porque justamente en base a los grados de participación, en base a las dinámicas donde se encuentra inmerso cada país, lo que sucede en uno o lo que sucede respecto de los mercados en uno va a terminar afectando en corto, medio y largo plazo a la totalidad. De ahí que los mercados sean globales. Justamente ahí vemos la interdependencia. Las cadenas globales de valor evidencian esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo
Por ejemplo, la producción o el procesamiento de materias primas en un país. En otro país tengo el ensamblado, en otro país tengo el marketing, en otro país tengo la venta, en otro país, cuando yo tengo todo ese entramado para la cadena global, para la cadena productiva, justamente la interdependencia ya no solo es a nivel países, incluso también se da a nivel empresa. La misma empresa necesita que se dinamice todo eso, porque si se resquebraja o algo no funciona o se obstaculiza, pierde justamente su capacidad productiva e incluso pierde su capacidad competitiva. Es algo muy relevante y que va muy relacionado con las tendencias que se vienen dando. En este sentido, los vínculos entre países y los distintos actores relevantes de las relaciones internacionales van a estar mucho más complejizados y mucho más impactados en relación al grado de interdependencia y de interconexión que justamente se evidencia o se materializa con las cadenas globales de valor. En este sentido, me interesa que tengan idea también de las tendencias actuales, ¿sí? No sé si tenemos algún comentario, alguna pregunta. René, cualquier cosa me vas diciendo. No hasta el momento, Gonzalo. Perfecto, gracias. En este sentido, ¿por qué me interesan las tendencias? Porque este es un tema enorme. No nos olvidemos que en realidad esta clase es a fin de tomar un poco de contacto, tener unas nociones generales y un concepto, el alcance, algunas de las dinámicas clave, pero es un tema muy, muy, muy amplio, muy actual además, y me interesa también que puedan profundizar. Justamente en este sentido, les traigo tres grandes tendencias que se van materializando y que justamente, como les decía antes, no necesariamente van en pro o siguen la línea de la dispersión geográfica. ¿Por qué? Porque justamente algunos eventos, tensiones, conflictos que se van dando, actuales y que se vienen dando, justamente han ido evidenciando falencias, flaquezas, fallos, donde en el modelo de la dispersión y de la fragmentación geográfica. Por ejemplo, si volviera a pasar una pandemia, muchos países se dieron cuenta en la pandemia del COVID-19 que debido a que tenían sus cadenas de suministro, sus proveedores, o que tenían parte de sus procesos, por ejemplo, de insumos sanitarios en materias primas o insumos, se encontraban en regiones totalmente alejadas, es decir, supongamos, que los de Latinoamérica se encontraban en Europa, que los de Europa se encontraban en el sudeste asiático. Esas mismas mecánicas hicieron que durante la pandemia no fuera posible, se viera entorpecido la figura de los suministros y por ende mucha parte de la producción en general y de lo que en ese momento se consideraban productos estratégicos o productos esenciales no pudieran llegar. Cuando uno se encuentra con esa dinámica, se evidenció, se notó la debilidad que tenía la dispersión geográfica masiva. Cuando eso se empezó a dar, claramente empezaron a darse ciertas tendencias. La primera y la más importante va a ser la figura del nearshoring o también el reshoring, ¿ok? Que vienen a ser la relocalización. Una es la relocalización por cercanía y la otra es la relocalización interna o nacional. En el caso de la primera, justamente lo veíamos en diferentes procesos, la eficiencia en costos, la figura de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Les remito a la clase, tenemos una clase donde se desarrolló mucho más el conflicto y la guerra híbrida, y justamente las producciones estaban afectadas, paralizadas, obstaculizadas, la figura de los centros de suministro. Entonces, la primera tendencia, que es la de la relocalización, se basa justamente en una estrategia empresarial que consiste en trasladar parte de la producción y sobre todo las cadenas de suministro a países cercanos. No es lo mismo, por ejemplo, que Francia compre algodón, por poner un ejemplo, en Filipinas, a que Francia compre algodón a España. ¿Sí? Por poner un ejemplo, son ejemplos meramente ilustrativos, no son de la realidad, pero es para que entendamos las posibilidades y el nivel de riesgos que puede tener el comprar algodón en España
Es decir, las posibilidades potenciales de que se cortara o se viera obstaculizada la cadena de suministros cuando yo tengo frontera marítima, frontera terrestre, tengo medios de transporte como el camión y los trenes, por supuesto el avión, en corta distancia, como puede ser de Francia a España, es muy diferente que tener que atravesar dos océanos como es tener que atravesar el Atlántico y el Pacífico o viceversa, pasar por el estrecho de Hormuz, el canal de Suez, etcétera. Es decir, las dinámicas de, esas, de que llegara desde el otro lado claramente tiene que pasar solamente por marítimo, ir por rutas comerciales que tienen todas sus complejidades políticas, jurídicas y de riesgos país, etcétera. Justamente esa posibilidad de parálisis, esa posibilidad se baja. Y aquí es interesante porque hasta ahora la tendencia venía siendo de mayor eficacia, mayor optimización y justamente mayor eficiencia en materia de costos, ¿sí? Producir más por menos, que saliera menos. Entonces, si yo conseguía el algodón, supongamos $5 más baratos, al otro lado del mundo lo hacía porque me compensaba en materia de costos. Hoy en día se ha visto que eso presenta mucha debilidad y ante esa debilidad no sirve, no compensa justamente cuando se da en esta mecánica. Al no compensar, al no ser suficiente, ya no solo se van a mirar los costos, sino que se va a ver más la continuidad, la posibilidad y la potencialidad en materia de riesgos. En este sentido, ese trasladar parte de la producción y sobre todo las cadenas de suministro va a orientarse a mejorar los tiempos de entrega, mejorar la eficiencia, un mayor margen frente a retrasos o imprevistos. Es una tendencia justamente de oposición a la deslocalización que les comentaba antes. Es decir, hasta ahora veníamos con una tendencia de fragmentación, especialmente hasta el año 2020. Luego del año 2020 se está dando justamente un cuestionamiento profundo hacia la fragmentación y la dispersión y nos vamos justamente hacia una relocalización. Y es algo que se viene dando justamente, especialmente en distintos sectores, no en todos, pero que presenta unas dinámicas de otro escenario de los mercados. Si bien muchas lecturas sobre estas mecánicas son leídas como no necesariamente comerciales o del mercado. ¿Por qué? Porque si yo consigo comprar ese algodón en España y me sale más caro, ese valor más caro se va a trasladar a los precios. Y si antes una camiseta de algodón me salía 5 euros, ahora esa misma camiseta de algodón, porque el algodón viene de España y distintas mecánicas en vez de Filipinas, por poner un ejemplo, me va a salir 10. Eso va a impactar en otros ámbitos como la capacidad de compra o la capacidad adquisitiva, la calidad y el acceso a los productos en el mercado, la suba de precios, etcétera. Es decir, no es un cambio inocuo, no es simplemente cambiar uno por otro sin un impacto mayor. ¿Sí? Creo que tenemos una mano levantada. Así es, de Edgar. Adelante, Edgar. Gracias. Nada más necesito que tú me confirmes algo que estaba viendo en un canal de YouTube. Ajá. Decía así, la guerra comercial de China comienza cuando se da cuenta ya por el 2000, si no me equivoco, Ujú, que tenía potencial para competir en calidad, dejando la mala calidad a un lado, sino que mejorando la calidad con el comercio internacional, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera. ujú, Entonces, al darse cuenta, desde el punto de vista estratégico, según estaba viendo, y eso quiero ver que es lo que me confirme, es de que comenzó a comprar los puertos principales y por ahí decían de que entre 5 a 6 puertos de los principales había adquirido China y eso había dado una ventaja sustancialmente importante en el suministro en la pandemia. En ese ujú, sentido, entonces, al tener como de alguna manera mm, centrado en una ventaja competitiva el traslado de productos, esto
fue generando una ventaja que ha tenido que enfrentar la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos recientemente con la entrada de Trump establece esa relocalización que tú estás mencionando, porque ya no tiene una injerencia tal en la cadena de suministro, sobre todo en la parte de la logística. Empieza a pelearse también con el Canal de Panamá a efecto de recuperar ese El control importante, estratégico. ese importante lugar estratégico. Y entonces es ahí donde creo, desde mi punto de vista y visión, que Estados Unidos está estableciendo un nuevo escenario para enfrentar precisamente esas ventajas que China está aprovechando. Por ejemplo, aquí en mi país, El Salvador, ya Ujú. tiene algunos centros importantes de bodegas, importantes cantidades que está distribuyendo en todo el país, aunque territorialmente es donde tenemos 20.000 kilómetros cuadrados, pero eso ha sido importante también a efectos de costos. Y por otro Claro. lado, esas bodegas también están teniendo una influencia muy importante, por ejemplo, con Shein y con Temu, porque está Ujú. facilitando ya la traída del Te me producto, ya estás está en adelantando el un poco con punto. el e-commerce. Sí, es cierto. Bueno, Perdón ahí. no, no pasa nada. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no podemos empezar de abajo exclusivamente con un solo factor para tratar de explicar todo un fenómeno. ¿Sí? La guerra híbrida comercial entre Estados Unidos y China tiene múltiples factores. Recuerda que nosotros tuvimos una clase, está grabada, así que puedes ir a consultarla, donde en realidad vemos otro conjunto de factores. No solamente se trata de una relocalización o de cuestiones exclusivamente de cadena productiva, también hay una cuestión de capacidad productiva, también hay una cuestión de geopolítica en el sudeste asiático, hay una variación de status quo y de capacidad hegemónica, hay una variación de nivel de gravitación, hay una variación de capacidad de introducción o de agregar valor a la cadena. Es decir, cuando tú decías mala calidad, buena calidad, en realidad uno de los desafíos que ha planteado China en materia de I más D o de II más D incluso, es empezar a agregar cierto valor y ciertas tecnologías diferentes. Ya no solo estamos hablando de ingeniería inversa, ya no solo estamos hablando de el mismo producto de la misma calidad, no. Otros productos con otras capacidades, con otras calidades y con otro valor agregado. La diversificación que ha planteado China, ya no solo como el formato anterior, que era la fábrica del mundo, sino justamente con otros agregados o con otras producciones en materia distintiva, diferente de otras regiones, es lo que justamente ha reestructurado el panorama mundial en materia de presencia y de gravitación. Estados Unidos ha justamente implementado ciertas políticas no necesariamente pro-comerciales. Muchas de ellas son anticomerciales. La deslocalización puede ser estratégica más que nada por el uso de boicots, el uso de políticas anticomerciales, el uso de barreras arancelarias, etc. Si yo a todo producto que traigo de China para poder ingresarlo en Estados Unidos le pongo el 10% de arancel extra, yo no puedo fabricar mi celular en China. ¿Por qué? Porque me va a salir más caro y iPhone va a terminar siendo mucho más caro o cualquier otra compañía. Entonces, en vez de hacerlo en China, voy a tener que trasladarme y hacerlo, cosa que ha hecho Amazon, que ha hecho Tesla y que ha hecho también Apple. Me voy a tener que relocalizar, normalmente en el sudeste asiático. Por eso lo estamos viendo en el caso de India, en el caso de Malasia, en el caso de Bangladesh, por ejemplo. Es decir, en distintos países donde justamente voy a deslocalizar porque no tengo una barrera arancelaria. Eso no significa que China no sea capaz o que
sea un problema per se de China, sino que justamente como estamos en una guerra híbrida, el conflicto es muchísimo más complejo. Hay cuestiones territoriales, hay cuestiones de alianzas estratégicas, no nos olvidemos que Estados Unidos es aliado de Japón y de Corea del Sur, China tiene otra dinámica en presencia en lo que vendría a ser tanto la ANCERTA, la ASEAN y la RCEP, es decir, los procesos de integración van variando y eso plantea que la relocalización es un factor, pero no es el único ni mucho menos, ¿sí? Por eso entiendo que expliques desde el nearshoring hacia arriba, pero no volvamos, no lo obviemos o no lo quitemos de que eso no puede explicar todo, el fenómeno es mucho más grande. ¿Ok, Edgar? Perfecto. De Igual muy acuerdo. útil el Gracias. ejemplo, no, por favor, muy útil el ejemplo porque nos muestra un poco esas dinámicas y cómo se vienen dando esas tendencias. Edgar ya nos adelantaba algunas, ¿sí? Por ejemplo, yo les hablaba de la deslocalización, perdón, de la relocalización, donde justamente lo vemos mucho. Estados Unidos, como ejemplo, justamente lo ha hecho mucho en relación a México, ¿sí? No hay mucha explicación después de cómo se está materializando el TEMEC, en relación a Estados Unidos y México actualmente, pero en realidad esa regionalización, esos procesos donde se potenciaba lo cercano, es decir, ese cambio de cadenas productivas y de suministro a lugares cercanos, países vecinos, etcétera, misma región, se explica muchas veces en todo lo que sacó Estados Unidos o las distintas empresas se fueron de China y las colocaron en México por una cuestión de nearshoring. Incluso algunas que van a hacer un reshoring, es decir, lo saco de China, por poner un ejemplo, y lo coloco en mismo Estados Unidos, ¿ok? En distintos estados, etcétera. Es decir, esas mecánicas justamente son operativas que van a tener ciertos beneficios. ¿Por qué es bueno tenerlo en un país más cercano o en una línea más cómoda físicamente o territorialmente más cercano? ¿Por qué? Por una cuestión de horario, ¿sí? Por una cuestión de idioma, por una cuestión de cultura, una cuestión de política, una historia común. Es decir, la mayor cercanía no solo refiere a la distancia que recorre el camión, sino refiere a un montón de elementos que al estar en la misma región es más asible y gestionable operativamente y organizacionalmente. Pero esto no deja de ser también una suerte de desaceleración, ay, perdón, desacelerización del, em, del mercado. ¿Por qué? Cuando yo hablo de un mercado global potenciando los mejores precios, los mejores costos, la mejor eficacia, la mejor capacidad productiva, y luego empiezo justamente a relocalizar, priorizando otros asuntos, otros puntos. Ninguno es ni bueno ni malo, pero sí que justamente está menos acelerado, menos avanzado o incluso reducida la capacidad en materia de competitividad. Esa es una de las críticas que hay sobre la relocalización. Esto viene aunado, esto viene junto, la relocalización, con la tendencia que si bien existió ya hace unas décadas, no solo se veía desde meramente lo económico, tuvo otras tendencias intergubernamentales y que actualmente es la regionalización comercial. Es decir, tuvimos una etapa de cuestionamiento de los bloques comerciales, de los bloques regionales, de los procesos de integración. Ahí podemos entender el Brexit, ahí podemos entender la cierta bajada en las capacidades anteriormente del NAFTA, después en el caso del Mercosur, en el caso de otras regiones como puede ser en África o en Asia, la ASEAN, pero justamente hoy en día más que hacia esa expectativa de procesos de integración completos, sino simplemente bajo acuerdos comerciales, se viene potenciando la regionalización. Y eso lo vemos en el RCEP, en la Asociación Económica Integral Regional en Asia, lo vemos en el TEMEC, más allá después de las cosas que van pasando todos los días, pero lo vemos en diferentes procesos que justamente van muy de la mano con el nearshoring. ¿Por qué? Porque esa relocalización cercana está muy vinculada con el diálogo con los países de al lado, con los de nuestra misma región. Entonces, ¿qué termina produciendo este efecto? Es que se terminan potenciando los bloques. Cuando los bloques son los que se potencian, hay normalmente un impacto clave y es que hay países que no entran en el acuerdo, no pueden entrar, hay difícil capacidad de acceso, hay un freno o un impacto en lo que vendría a ser el comercio intrarregional
interregional, el intrarregional se puede potenciar y puede funcionar mejor, como pasa en la UE, pero no necesariamente pasa lo mismo interregionalmente. ¿Esto que termina generando? Sectores o regiones que pueden estar muy bien en cierto sector económico o en ciertos rubros comerciales, pero no tanto en otros. Esa pérdida de capacidad competitiva y de capacidad de producción impacta en las cadenas de valor, al perder la posibilidad de acceso a los distintos procesos de las cadenas de valor. Y nuevamente distingue mucho en las calidades, los efectos, el alcance, etc. Eso no es menor. ¿Por qué? Porque justamente lleva a una pérdida de valor. Y si les decía que eran cadenas globales de valor, las pérdidas de valor van en realidad en contra de las capacidades totales o de máximo alcance o de máximo nivel productivo en relación al comercio. Y termina afectando claramente en la oferta, en los productos que se realizan, en la eficiencia en la operativa. Importa también, y yendo al segundo punto, a la segunda tendencia, cómo se viene dando una digitalización y una incorporación de la industria 4.0, ¿sí? De la siguiente revolución industrial, que es la automatización, los procesos, la incorporación de la robótica y y otros procesos en materia de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, la tecnología de blockchain, para mejorar la trazabilidad, la eficiencia, la sostenibilidad de las cadenas de suministro, etc. Justamente en relación con la digitalización vamos también a ver la figura del comercio de bienes y servicios a través de plataformas digitales, también llamado comercio electrónico o e-commerce. En este sentido, se va a facilitar la penetración de productos en los mercados extranjeros, con la deslocalización, al no necesariamente tener presencia en el lugar. Cuando Edgar nos mencionaba la figura de Shein o de Temu, lo vemos mucho en Latinoamérica, no implica que Temu tiene una oficina en el centro de la ciudad, yo voy a la oficina y puedo hablar. No, no es necesario. Temu ni siquiera tiene por qué existir en el país, por decirlo de cierta manera. No hay una figura, una presencia física, se cumple con las mecánicas, ya no solo el e-commerce es nacional, es internacional, se está dando una reconfiguración y justamente cambia mucho el paradigma a la hora de las cadenas productivas. Porque hasta qué punto puedo controlar las cadenas productivas de valor si los bienes siguen una cadena productiva de valor en otra región del mundo y esa es la que viene, por ejemplo, que se produzca en China o Amazon que se produzca en Estados Unidos o en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, justamente nos muestran una diversificación y por otro lado, si volvemos al nearshoring, muchas veces esa diversificación, esa potenciación que nos da el comercio electrónico, en cierta medida puede verse relativamente deslocalizada en relación del nearshoring. Estas tendencias de ida y vuelta no son menores y justamente nos plantean cómo esos mercados extranjeros se van dando cuenta de un gran reto que hay en todo esto, que es el reto regulatorio. En distintos temas, datos personales, competencia digital, impuestos, además de la llamada soberanía digital. ¿Sí? En este sentido, les traigo una tabla comparativa, un cuadro comparativo, para que puedan comparar, para que puedan tener perspectiva de diferentes aspectos. Por ejemplo, estuvimos hablando del nearshoring y cuando les decía competencia regional, proteccionismo, muchas veces la localización o la relocalización se orienta hacia un cierre regional. Incluso lo vemos en algunos discursos de Estados Unidos, de la Unión Europea, que han criticado la región asiática por su capacidad de producción, lo cual no tiene mucho sentido. Yo no puedo pedirle a un país, baja tu producción porque no, es demasiado buena y no puedo competir. No funciona así. Entonces, en ese sentido, lo mismo podría pasar, lo podría decir Estados Unidos, Latinoamérica de Estados Unidos y así. Es decir, es un discurso que muchas veces termina teniendo una mecánica anticomercial. En el caso del nearshoring lo vemos mucho, como les decía, en tratados comerciales, con incentivos fiscales o con bajada de aranceles, aranceles comunes, en un proceso normalmente de regionalización. La dependencia de la figura de la inversión extranjera directa y también la explotación laboral. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha perseguido una relocalización
también ya existía antes, no es nuevo, pero muchas veces la relocalización también se trata de definir o se trata de orientar hacia la bajada de costos. La bajada de costos y la competencia de entrada de inversiones se orienta justamente en reducir los derechos laborales o bajar los costos laborales como uno de los factores clave para considerar o generar un producto más competitivo en términos de costos. Entonces, en ese sentido, se ha vinculado mucho con la figura de la explotación laboral. Y también el impacto en el crecimiento regional, es decir, una región de manera interna puede crecer mucho, lo vimos en Europa con la Unión Europea, pero esto no deja de ir de la mano de una desaceleración en materia de capacidad de comercio, ¿sí? Y de cómo se van dando las cadenas productivas. En este sentido, me importa, por ejemplo, les traía el ejemplo de antes, las autopartes y el sector automotriz, el sector de vehículos en Estados Unidos y México, ¿sí? Es un clarísimo ejemplo de nearshoring que justamente se ha concentrado y se han montado, lo vemos mucho en el norte de México, distintas empresas, distintas fábricas de montaje que luego atraviesan la frontera, pero ya mucho más cerca. No es que tengo una fábrica en, supongamos, en Brasil y otra yo qué sé, Kazajistán para ir formulando las distintas dinámicas. En este sentido, el e-commerce, como le decía, tiene distintos elementos geopolíticos. Los monopolios digitales, lo hemos visto desde Silicon Valley, desde ciertos sectores, Singapur, China, Unión Europea, Estados Unidos, donde en realidad se ha ido generando una especie de concentración en materia de e-commerce que justamente se da en la figura de la brecha digital. No todos los países tienen el know-how, el conocimiento para poder acceder. En materia de regulación suele darse sobre regulación de protección de datos personales. No nos olvidemos que todo ese e-commerce, todas esas plataformas de compraventa digital y de marketplace, etcétera, tiene una enorme e ingente cantidad de datos personales, bancarios, demográficos, etcétera, y que muchas veces los hemos visto con falta de regulación y por ende haciendo negocio con esos mismos datos que recopilan. Entonces, en ese sentido, ha sido muy importante la regulación. Europa ha concentrado mucho la regulación en materia de datos personales. Lo mismo en materia de competencia digital. Se han dado muchos escenarios de competencia desleal, plagio, ingeniería inversa, etcétera, justamente en el marco de una regulación más laxa o no del todo comprensiva de la figura del e-commerce frente al comercio tradicional o convencional. Lo mismo sucede con los desafíos. Tenemos una desigualdad tecnológica y una incapacidad de soberanía digital. Es decir, lo hemos visto con algunos estados que han empezado a cuestionar las capacidades de enormes conglomerados, como podría ser Google, Facebook, etcétera, que justamente han llegado a poner en jaque ciertas capacidades legislativas, capacidades tecnológicas, capacidades de suministro de elementos esenciales como el suministro de Internet, de electricidad y demás, que justamente dependen de distintos elementos digitales y tecnológicos que suelen estar concentrados en estos conglomerados. Y por supuesto la expansión de los mercados digitales, esto es algo que es positivo, es bueno, pero no deja de ser un desafío regulatorio. ¿Cómo se da esa expansión? El e-commerce ha sido un gran derribador de fronteras, las ha ignorado o las ha sorteado en mucho sentido, aunque lo mismo en materia regulatoria. En materia de blockchain, lo que vendría a ser la tecnología, por poner un ejemplo que ya lo mencionaba, Shein, Temu, en su presencia en Latinoamérica, es un claro ejemplo de e-commerce. También podemos hablar de Alibaba, también podemos hablar de Amazon, etc. Y por supuesto, en el caso del blockchain como cadena de bloques tecnológica, la tecnología de cadena de bloques, el desafío a la soberanía financiera y monetaria, porque normalmente ha sido la base y el elemento clave sobre las criptomonedas, criptodivisas, a la hora de la definición de esta figura. Antaño teníamos el concepto de que solo podía ser acuñada la moneda por la autoridad monetaria en el marco de, o la creación secundaria de moneda a través del crédito, en un sector bancario, en un sector con alto nivel de regulación, elementos financieros concretos, con distinta, mayor o menor regulación, pero sí mucho más definido y mucho más acotado. Justamente esta nueva dinámica ha planteado otras capacidades en registro, en transparencia, en distintos elementos, pero también un escenario un desafío sin duda
sobre todo para que salga bien. Las normativas sobre criptomonedas, criptodivisas, sobre elementos especulativos alrededor, etcétera, elementos financieros, sigue siendo un punto clave y que está claramente en pleno auge sobre cómo regular, hasta dónde regular, el nivel de innovación y de mutación constante que tiene, hace que sea todo un desafío regularlo. La fragmentación regulatoria, regular unas partes y otras partes no. El lavado de dinero ha sido un gran escenario, justamente las criptomonedas, para lavar o para facilitar en materia financiera en lo que vendrían a ser negocios ilegales, ya sea desde el crimen organizado, pero también desde con cierto nivel de opacidad, así sea a nivel empresarial. Las estafas, los fraudes justamente vinculados. También la innovación financiera ha planteado otro escenario donde no necesariamente lo monetario y lo financiero tienen que estar en el Estado, y no deja de ser un debate que corresponde tenerlo. Y también en materia de alternativas de acceso. No nos olvidemos que justamente esas mismas características del mercado han planteado otros escenarios en materia de acceso para países en vías de desarrollo, países intermedios, que justamente se veían como fuera. Un ejemplo de esto podría ser el planteo, si bien no del todo desarrollado, pero sí planteos iniciales de políticas públicas como la criptodivisa, mismo que planteaba Edgar, no el ejemplo, pero sí hablaba del país, en el caso de El Salvador, o incluso el desarrollo de negocios donde ya no se fundamentan, no se basamentan, no se cristalizan con la figura del dinero convencional, por decirlo de alguna manera, sino justamente con Bitcoin, por ejemplo, o con otra moneda, otra criptomoneda. En este sentido, ha mostrado la diversificación. Muy bien. Frente a todo esto que les vengo planteando, me parece que es muy importante entender las cadenas globales de valor para no perder la perspectiva en la política internacional. ¿Sí? Justamente, las cadenas globales de valor potencian la interdependencia económica. Ya se los decía antes, la característica de interdependencia, de interconexión. Pero justamente lo que terminan provocando es algo muy claro, que es esa simbiosis entre lo económico y lo político diplomático. ¿Qué quiero decir con esto? La diplomacia comercial va a jugar un rol clave en la configuración mutua de las cadenas productivas. Yo les traigo, por ejemplo, en la diplomacia comercial, la figura de Alemania y de la Unión Europea. Por ejemplo, Alemania, y especialmente su sector automotriz, tiene un alto nivel de dependencia y de participación en las cadenas globales de valor de China, ¿sí? Muchos elementos a la hora de la fabricación de sus autos o de parte de los elementos integradores de lo que sería armar completo un auto, coche, carro, ¿sí? Se hacen en China. ¿Qué supone esto para Alemania? Que si Alemania, en relación, por ejemplo, de un aliado como es la figura de Estados Unidos, que entra en guerra comercial con China, si Alemania se posicionara de forma diametral, de forma muy profunda, de forma muy marcada, supondría una ruptura de relaciones con China. Y no le conviene, porque perdería capacidad, perdería presencia en un sector y en un rubro bastante importante como es el rubro automotriz. Eso le haría perder en realidad capacidad de gravitación, influencia internacional. Esto que ha llevado a la hora de cómo se presenta o cómo trata el tema de ese conflicto Alemania. No se pelea con Estados Unidos, tampoco se pelea con China. ¿Sí? Tiene algún posicionamiento, pero es lo suficientemente pragmático y justamente mantiene en la medida de lo posible las relaciones diplomáticas lo más saludable que puede, ¿sí? Las fomenta y las mantiene tanto las de Estados Unidos como las de China. Justamente esto muestra que los niveles de dependencia mutua, la importancia de la participación. Podemos tener distintos niveles de alianza e incluso mañana podría pasar que si uno de los dos lados, es decir, China o Estados Unidos, tirara de la cuerda para que Alemania se posicionara sí o sí, Alemania tendría que decidir qué les resulta mejor en un costo-beneficio, que si bien lo solemos ver en materia de economía, en realidad es un costo-beneficio en materia política.
¿sí? En cómo impactaría en su economía, en cómo impactaría en su capacidad y en presencia en el sector, etcétera, etcétera. Justamente esa guerra comercial de Estados Unidos muestra y ha evidenciado mucho la dependencia industrial tanto de Alemania como de la Unión Europea en relación a China, por ejemplo, ¿sí? En este sentido, también me interesa traerles la figura de la seguridad nacional. ¿Qué estoy hablando en este caso? Bueno, estoy hablando de la seguridad nacional y los controles tecnológicos. El acceso a las tecnologías estratégicas dentro de las cadenas globales de valor se ha convertido en un tema de seguridad nacional. Ya no solo es una dinámica o una cuestión relevante a nivel empresarial, sino que ha escalado y se considera un elemento público de seguridad nacional. Lo vemos en Estados Unidos, que justamente el acceso a datos, a la recopilación de datos personales, la cantidad de público que participa, por ejemplo, en una red social, como en el caso de TikTok, etcétera, han llevado a sesiones en el Senado, sesiones en el Congreso, distintas variaciones a la hora de cómo tratar la figura y regular la figura del acceso a las tecnologías y la presencia de esas tecnologías o cómo entorpecerlas en el caso concreto de la guerra comercial. Por ejemplo, Estados Unidos viene restringiendo específicamente la exportación de semiconductores avanzados a China. ¿Esto dónde impacta? Claramente en diferentes empresas, como puede ser Huawei o puede ser otras de la industria tecnológica, Xiaomi, etcétera. E incluso el acceso a otras, es decir, el acceso de alianza estratégica con otros productos, como puede ser Google. ¿Sí? Es decir, el sistema Android y en particular todo lo que vendría a ser la personalización y los elementos de Google, al entorpecer esos vínculos estratégicos entre Huawei y Xiaomi con Google, que han llevado a que Huawei y Xiaomi creen sus propios sistemas operativos, ¿sí? O su propia capa de personalización sobre el sistema operativo Android. Justamente, no necesariamente implica, muchas veces se materializa como una suerte de boicot, una suerte de entorpecimiento, de obstaculización, pero el efecto profundo muchas veces lleva a subida de costos, salen más caros los productos de los celulares, etcétera. Es decir, impacta normalmente en las personas, en los mercados, más allá de realmente ser un arma arrojadiza dentro de esa misma priorización y eslogan de la seguridad nacional. Justamente esa priorización de intereses nacionales en torno a la tecnología industrial y a una guerra tecnológica basada en las restricciones, en las barreras, justamente nos lleva a ver nuevas alianzas geopolíticas. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a ver cómo Estados Unidos empieza, por ejemplo, a vincular mucho más con otros países del sudeste asiático que no se vinculan con China y viceversa. La Unión Europea está vinculándose bastante más con India. Por otro lado, en los sures globales vemos cómo Brasil se está vinculando muchísimo más en el marco de las BRICS, con China, con Rusia, con Sudáfrica, con India. Es decir, las polarizaciones, ya no solo en formato bipolar, sino multipolar, ha llevado a una reformulación. Y nuevamente, la seguridad nacional o el concepto de llevar y de priorizar el control de tecnologías desde la seguridad nacional, muchas veces se ha materializado como restricciones o barreras, es decir, como algo anticomercial. En otro lado, y por último, la diplomacia de recursos. ¿De qué estamos hablando acá? Bueno, estamos hablando sobre todo en materia de soberanía económica, de la utilización, el control de sectores y de recursos clave dentro de las cadenas globales de valor. Como puede ser el caso del petróleo, ya lo hemos vivido, no es algo nuevo. La figura de la OPEP, de los países exportadores de petróleo, el impacto, la capacidad que tienen a la hora de definir precios, de impactar en economías, de capacidad geopolítica. Esto no solo se queda en el petróleo, se queda en otros recursos estratégicos como minerales, tecnología, otros recursos también de la minería, pero también el agua, por supuesto, entre otros. ¿Sí? Son distintos recursos que son clave para las distintas. Les ponía antes el ejemplo del litio. ¿Sí? Si el día de mañana todos los países que tienen los yacimientos o las concentraciones más grandes de litio del planeta se juntaran, hicieran una cumbre y coordinaran
cómo establecer unos estándares para la venta, la compra, precios generales, etcétera, impactarían muchísimo en el uso del litio. ¿Ok? Mucho de eso ha llevado a distintas mecánicas sobre cómo actuar frente a la figura de la dependencia. En este sentido, por ejemplo, les ponía el ejemplo del litio, estamos viendo cómo China cada vez está utilizando más otros modelos de baterías o está intentando implementar otras, otros ejemplos en vez de baterías a base de litio, baterías a base de sodio, por ejemplo, y otras tecnologías, justamente ¿para qué? Para reducir el grado de dependencia a recursos que no tiene o que tiene que traer, digamos, y por ende está sometido a las dinámicas y las cuestiones del mercado. Entonces, en ese sentido, se ve mucho el uso de la gravitación y del control. Estados Unidos también lo hace, también lo plantea todo el tiempo, la Unión Europea, las potencias regionales en el marco de sus distintas regiones intentan justamente generar un control de los recursos. En este sentido, les traigo algunos ejemplos, como es el caso de China. En el caso de China, en materia de capacidad estratégica en el procesamiento de tierras raras, Yeah. China tiene el 60% Fuck you, you del fucking procesamiento. bitch. China tiene el 60% del procesamiento de tierras raras esenciales para la fabricación de I chips, continue de on fuck you, baterías nigga. y también la estrategia de la Unión Europea. Dirty ¿Sí? La estrategia de Repower de la Unión Europea justamente frente a la dependencia económica y energética, perdón, la dependencia energética con Rusia. Como veíamos en el caso del conflicto de Ucrania-Rusia, justamente se está potenciando la autonomía energética, diversificando los suministros y acelerando la transición económica. Si yo consigo, por ejemplo, que buena paz, si la Unión Europea consigue que el 50% de sus vehículos que dependen del petróleo o dependen del refinamiento de petróleo y de la gasolina pasen a ser eléctricos, su necesidad de, por ejemplo, en este caso de petróleo o de gas natural o de otro, según el Oh, mercado, nigga, según nigga, la nigga, industria, nigga, según oh, el nigga, sector, nigga, nigga, nigga. justamente Nigga, van a nigga. dejar de ser tan necesarios. Ahí es que se reduce la dependencia. Aquí está la diplomacia de recursos, la diplomacia comercial y la seguridad nacional, como elementos ya no solo de la cadena de valor en términos de dinero o en términos de comercio, sino justamente en el impacto en la política internacional. ¿Sí? No sé si tenemos algún comentario, por supuesto. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier elemento, no se olviden que es un tema enorme. Les invito a profundizar. Tienen la bibliografía para ampliar. Como les digo, esto es un primer toma de contacto, es un tema muy grande. Y como siempre, muchas gracias por su atención. No sé si tenemos algún comentario, alguna pregunta. René. No, no veo ninguna pregunta por acá, Gonzalo. Hola, buenas noches. Oh, Buenas noches. Gracias por la conferencia, ha sido magnífica. Por favor. Felicitaciones. Muchas Yo gracias. no pertenezco a este curso, soy de doctorado en psicología y me sale a veces sus clases en directo. Quisiera saber cuál es el curso que imparte para apuntarme. Quisiera saber que si es un doctorado, si es un máster, si es